Esta es una charla pensada para profesores de educación secundaria, principalmente institutos, es decir, escuela pública, pero no solo para este tipo de profesionales. Y aquí trato de reflexionar sobre qué podría aportar la mirada de la sociología al trabajo del profesorado. Y para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir mi exposición en dos apartados, quizás de un modo un poco arbitrario. Por un lado, lo que se puede considerar lo que está fuera, es decir, aquellos elementos sobre los cuales es difícil que un instituto pueda realizar modificaciones, es decir, lo que ya nos viene dado de antemano, y por otra parte lo de dentro, es decir, qué elementos del funcionamiento de nuestros centros se podrían cambiar, aunque también aquí existen muchísimos condicionamientos, con lo cual algunas de las cosas que diga quizás hay que tomárselas un poco a beneficio de inventario. Digamos que lo de fuera es lo que se suele considerar que típicamente analiza la sociología, es decir, el tema de las desigualdades de tipo social, de género, la divisoria entre escuela pública, escuela privada, los diferentes tipos de familia que acuden a unos centros y otros, cuáles son los recursos del entorno. Y lo de dentro, que lo veremos en la segunda parte, pues se refiere a la cuestión del conocimiento escolar, cómo se organizan las aulas, el modo en que se enseña y la cuestión de la organización de los alumnos en itinerarios. Bueno, empezamos por lo de fuera. Todo centro tiene que realizar un proyecto educativo en el que, entre otras cosas, se aclara cuál es el tipo de familias, de alumnos, cuál es la clase social, el capital cultural que pueda haber entre los alumnos y alumnas que se matriculan en un determinado centro. Lo que sabemos desde hace ya muchísimo tiempo es que en la medida en que la cigüeña te deje caer en una familia con bajo capital cultural, escasos recursos económicos, ocupaciones de tipo manual, etcétera, etcétera, tus posibilidades de tener éxito en la escuela se reducen considerablemente. En la tabla de arriba, en la tabla 3, se puede observar cómo eso ocurre así, es decir, en el informe PISA de 2015 se ve que el 50% de las personas que proceden de clase baja tienen un rendimiento bajo y tan solo el 13% de las personas que proceden de este grupo tienen un rendimiento alto. Y las tornas se invierten cuando nos vamos a la clase alta, ¿no? El 52%, algo más de la mitad, tiene un rendimiento alto y tan solo un 12% tiene un rendimiento bajo. Y en el gráfico 3 se ve algo que puede parecer paradójico, pero yo creo que explica muchas veces esta idea que se tiene entre el profesorado de que el que vale, vale. Es decir, que si un alumno tiene resultados académicos, da igual la clase social a la que pertenezca, que terminará por tener éxito en la escuela. Y efectivamente eso es así. Eso es lo que se ve en este gráfico, donde se observa el porcentaje de alumnos que han participado del PISA de 2015 que dicen que tienen la esperanza o casi la seguridad de que van a terminar estudiando en la universidad. Entonces ahí tenemos organizada la distribución por deciles, de tal manera que en el decil 1 tenemos a los estudiantes de menor rendimiento y en el decil 10 a los que tienen mayor rendimiento, ¿no? Como las notas escolares. Y en distintos colores se ven las clases sociales, ¿no? La clase baja en color azul más intenso, la clase media y la clase alta. Si nos vamos al decil superior, es decir, a los estudiantes que tienen mayor rendimiento, se observa que con independencia de la clase social a la que se pertenezca, la inmensa mayoría de este alumnado considera que va a llegar a la universidad. Sin embargo, la gran diferencia está entre aquellos alumnos que tienen un rendimiento bajo. Si uno tiene un rendimiento bajo y pertenece a una clase baja, la probabilidad de que diga a alguien voy a llegar a la universidad es muy baja y sin embargo, en torno a un 25% de los alumnos de bajo rendimiento, pero que pertenecen a la clase alta, consideran que sí llegarán a la universidad. Esto es lo que se llama el efecto compensación, cómo las familias más acomodadas pueden compensar esas malas calificaciones y conseguir que sus retoños puedan tener éxito en la escuela, llegar a la universidad. Un caso claro es el del expresidente norteamericano George W. Bush, que en muchas ocasiones llegó a alardear de que él había sido un C student, un estudiante con notas C, con notas aprobado más o menos, ¿no? Se dice alumno mediocre, pero en fin, un alumno con un 5 yo creo que no es necesariamente un alumno mediocre. Y decía,
un alumno con notas tipo C, con notas de tipo medio, puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y en la imagen de la derecha, pues tenemos a un miembro de la familia real, Froilán de Todos los Santos, que repitió 3 veces segundo de la ESO y sin embargo hoy en día está o sigue estudiando, no sé qué será de su vida, estudia en una universidad privada de lujo. Y bueno, esto a mí no me parece mal. Lo que me parece muy mal es que no todo el mundo tenga una segunda, tercera o incluso cuarta oportunidad para poder enderezar su desarrollo académico. Bien, existe el efecto compensación, pero también existe el efecto empujón. Es decir, una vez que tenemos a la gente que ha terminado una titulación universitaria, es más fácil que una persona con la misma titulación universitaria y las mismas notas tenga mejor sueldo o mejor empleo si pertenece a la clase alta que si pertenece a la clase baja. Es decir, que las desigualdades nunca terminan, ni siquiera cuando se han finalizado los estudios universitarios. El sistema es bastante injusto. Aquí tenemos un gráfico en el que se ve los distintos porcentajes de repetición de curso. Es decir, que si alguien pertenece a una clase baja, a un estatus socioeconómico bajo, pues casi la mitad de los estudiantes de 15 años han repetido curso y eso pues se crece considerablemente a medida que nos vamos a un grupo de estatus alto. Claro está, a los centros llegan distintos tipos de familia y aquí me voy a concentrar en los diferentes estilos de socialización familiar o de socialización primaria y para ello me remito a un estudio realizado ya hace unos cuantos años por una socióloga americana, pese a su nombre, que se llama Annette Lago, y escribió este libro que se titula Infancias desiguales. Y ella lo que hizo fue un trabajo empírico que consistía, entre otras cosas, en convivir con familias de clase alta y media y baja durante varias tardes, de tal manera que se podía ver directamente cómo tenía lugar el proceso de socialización, cómo se transmitía el capital cultural dentro de las familias. Y esta autora distingue dos estrategias de socialización, lo que llama cultivo concertado y por otro lado el crecimiento natural. El cultivo concertado, típico de las clases medias y altas, consiste en que las familias controlan casi al milímetro lo que hacen sus hijos fuera del horario escolar, de tal manera que les matriculan en actividades extraescolares, en academias, se preocupan por con qué personas se juntan sus hijos, qué películas van a ver, etcétera, etcétera. Y ni qué decir tiene que esto es agotador, especialmente para las madres, ¿no? Que son las que más se ocupan de esto, ¿no? A veces son las madres helicóptero. De tal manera que a veces son taxistas de sus hijos, ¿no? Que están llevándoles continuamente de una actividad a otra. Y por contra existe la estrategia de socialización a la que llama crecimiento natural. Y el crecimiento natural es prácticamente lo opuesto al cultivo concertado y consiste en que no hay ese control por parte de la familia. Es decir, que una vez que termina el horario escolar, los niños, las niñas, los adolescentes pueden más o menos desenvolverse sin necesidad de que haya un control parental, quizá más allá del control de las horas para hacer deberes y cuestiones por el estilo. Yo creo que cuando el profesorado se queja de que hay familias o padres y madres que se entrometen en exceso en la actividad escolar, tiene que ver con esto del cultivo concertado, ¿no? Annette Lago llega a decir que hay incluso madres, más que padres, que tienen el teléfono particular, el teléfono personal de las profesoras o profesores de sus hijos. Bien, la otra cuestión sobre la cual quería llamar la atención es que tenemos distintos tipos de escuela en función de la titularidad y en función de la financiación, ¿no? Tenemos escuelas públicas, escuelas privadas y escuelas concertadas. Y lo que se observa con la tabla que tenemos en la parte de la izquierda es que en la medida en que estemos en barrios o zonas donde el poder adquisitivo o el nivel económico de las familias o de los entornos es menor, pues hay mayor peso de la escuela pública y tenemos a la distribución de la población por deciles y se observa que donde hay menos riqueza, pues la mayor parte de los centros, el 93%, son públicos y casi lo contrario ocurre en aquellas zonas donde las familias están más acomodadas, ¿no? Menos de la mitad son centros públicos. Y pongo ahí el ejemplo de un anuncio de Pozuelo de Alarcón, que es el municipio de mayor nivel de riqueza de nuestro país, y yo pensaba que esto lo habría puesto el grupo municipal de Podemos, ¿no? Para criticar la distribución de centros públicos, privados
privados y concertados en esta ciudad. Y como se observa, pues hay 8 colegios públicos, 5 concertados y 17 privados. Es decir, está clarísimo, ¿no?, qué tipo de opción escolar hay en entornos como este. Y relacionado con esto, traigo a colación este gráfico que a mí me preocupa mucho. Es un gráfico tomado de uno de los informes de la OCDE. Es un poco quizás farragoso de explicar. Digamos que lo que se ve en las columnas, por un lado, en el lado izquierdo, tenemos escuelas desaventajadas desde el punto de vista social, es decir, que escolarizan sobre todo a estudiantes de grupos no acomodados. En el medio, pues tenemos estudiantes de familias de nivel económico intermedio, y en la parte de la derecha tenemos a familias acomodadas. Y lo que se ve en el eje de las IES, en el eje de las ordenadas, es el resultado en los informes PISA. Y en el medio, pues lo que tenemos es las líneas que muestran el rendimiento que tienen en este tipo de escuelas los alumnos de medios sociales no acomodados, de clase media y de clase alta. Bueno, la línea azul, la que está abajo del todo, es la que marca o señala el rendimiento de los alumnos de clase baja. Y lo que se observa, y es lo que me parece tremendamente preocupante, es que los alumnos de clase baja que acuden a centros de clase alta tienen un rendimiento más alto que los alumnos de clase alta que acuden a centros de clase baja. Lo cual quiere decir que si tenemos un sistema como el español, donde por un lado tenemos centros burbuja y por otro lado centros gueto, no es de extrañar que muchas familias rehuyan, que más bien que su opción educativa sea rehuir determinado tipo de centros más que elegir el centro que más le podría gustar. Claro, la solución para eso sería Finlandia, donde la ministra de Educación asegura, y es lo que se ve también en los informes PISA, que todos los centros tienen aproximadamente el mismo rendimiento. Que da igual donde vivas, vas a tener buenos profesores, vas a tener buenas escuelas, con lo cual no tienes que sufrir esta tortura que sufrimos los padres y las madres españolas a la hora de pensar qué centro es el más adecuado para escolarizar a nuestros hijos. Y en lo que se refiere a los recursos del entorno y el centro como recurso, pues decir que yo creo que se puede ser optimista. En cualquier entorno existen elementos, personas, instituciones que pueden colaborar en el hecho educativo. Por eso ahí pongo una imagen de esta película argentina de Adolfo Aristarain, Un lugar en el mundo, donde se ve que en un lugar remoto de Argentina, no sé exactamente dónde, aparece un personaje que se representa a José Sacristán, que es un geólogo que en varios momentos acude a la escuela local para explicar pues, cómo funciona, cómo es la geología, que estudia la geología, las edades de las rocas, etcétera, etcétera, e incluso se le ve dando una pequeña clase sobre esta cuestión en un entorno natural. Por otra parte, los centros escolares también pueden ofrecerse a sí mismos como recursos para el entorno, y por eso he puesto la fotografía de un instituto de Madrid, el Instituto Ortega y Gasset, que funciona justamente como un centro escolar comunitario. Está abierto los fines de semana, de tal manera que por las tardes, los fines de semana, incluso en el periodo vacacional, los periodos vacacionales, el centro se puede utilizar para personas, no solo alumnos, sino personas que viven en el entorno, vecinos y demás, para ensayo de grupos teatrales, de grupos de música, en fin, lo que el entorno considere conveniente. Y finalmente cito un elemento de conexión entre el centro y el entorno, que es el aprendizaje-servicio, que es el aprendizaje que tiene lugar en el entorno de tal manera que ese aprendizaje sirve para mejorar el entorno. Ahí tenemos una referencia a una charla de Juan de Vicente, donde explica cómo se funciona en su instituto, un instituto de Coslada, de tal manera que el ejemplo que él cita es el de el análisis de las donaciones de sangre, con lo cual pues se puede analizar cuántos donantes hay en un entorno y de paso pues estudiar los tipos de sangre, qué función desempeña la sangre en el cuerpo, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de vincular lo que se aprende con el entorno, de tal manera que el entorno también pueda verse favorecido por ese tipo de aprendizajes. Bien, y vamos a la segunda parte de esta charla,
que es la cuestión del dentro, es decir, algo que cualquier centro podría modificar, pero con ciertas limitaciones, ¿no? Y hablaré de esos aspectos que he señalado al principio y lo iremos viendo uno a uno. Bueno, empezamos por el conocimiento escolar. Bueno, no sé cuántos insultos se podrían enlazar a nuestro conocimiento escolar, pero aquí me centro tan solo en estos 5. Primero, ¿qué es excesivo? Yo creo que esto es algo que todo el que haya analizado un poco el currículum escolar estará de acuerdo en que es así, ¿no? De hecho, en las comparecencias parlamentarias de hace unos pocos años para el posible pacto educativo, todos los intervinientes que hablaron del tema del conocimiento escolar dijeron que era excesivo. Y no parece que las cosas vayan a mejorar, ¿no? Porque estos decretos de desarrollo curricular de la nueva ley inciden en el mismo defecto de tener un montón de páginas, de ser excesivamente reglamentistas, y en fin, esto parece que tiene una difícil solución. Por otra parte, el conocimiento escolar está jerarquizado, todo el mundo lo sabe. Hay asignaturas que son más importantes que otras, incluso que si no las apruebas, pues simplemente vas a repetir curso, es decir, las matemáticas y la lengua, y quizás también el inglés son las asignaturas más importantes y el resto están por debajo de ellas. El conocimiento escolar es fragmentario, es decir, que se ven fragmentos de la realidad en una asignatura y lo mismo en otra asignatura, pero en distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, los alumnos pueden estudiar en historia la edad moderna, mientras que en literatura todavía no han visto ese periodo. Y el conocimiento escolar es arbitrario. Es decir, primero, ¿por qué existen las asignaturas que existen y no otras? Y dentro de las asignaturas que tenemos, ¿por qué unos conocimientos y no otros, ¿no? Quizá podríamos citar muchas asignaturas, pero el caso de las matemáticas parece quizás más claro, ¿no? Es un conocimiento muchas veces abstracto, desconectado de la realidad y, bueno, no sé por qué no se puede enseñar unas matemáticas más conectadas con la realidad cotidiana, ¿no? Como se planteó en su momento con las ciencias para la vida cotidiana y cosas similares. Y un conocimiento desfasado, ¿no? Estamos en una situación en la que el conocimiento científico se duplica cada 2 o cada 3 años, es decir, ya no está claro cada cuánto tiempo se duplica el conocimiento científico, y en nuestra escuela pues todavía tenemos oposiciones para el acceso a la profesión docente cuyos contenidos curriculares se hicieron a finales del siglo pasado. ¿Sí? Con lo cual puede ocurrir que alguien que se presente a estas oposiciones tenga unos conocimientos adquiridos en la facultad que están muy por delante de los conocimientos que se le exigen para acceder a la profesión docente. Es un conocimiento vehiculado en buena medida por libros de texto y los libros de texto están hegemonizados por determinadas editoriales. Algunas de ellas están en manos de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, SM, EDB, Edelvives, Bruño, otras por grupos como grupos capitalistas, ¿no? Como Hachette Livre, que es propietaria de Anaya, o Prisa, que es mundialmente conocida por ser propietaria del grupo Santillana. Y recientemente ha habido una polémica con respecto a los libros de texto, ¿no? El diario El Mundo ha empezado a criticar, más que un análisis, lo que se ha hecho ha sido simplemente ojear diferentes libros de texto, donde pues todas estas guerras culturales, del tema del feminismo, del compromiso con el cambio social, etcétera, etcétera, se consideran anatema y que no deberían estar presentes en los nuevos libros de texto. Pero bueno, yo me pregunto qué ideología transmiten los libros que hemos utilizado hasta ahora. Y aquí tengo un ejemplo que utilizo con mucha frecuencia de un libro de cuarto curso de lengua castellana y literatura, editado por la editorial Acal, que es una editorial, se supone, de izquierdas, ¿no? Ramón Acal es un trotskista o un ex-trotskista, pero en fin, da igual lo que uno sea, lo importante es el negocio de los libros de texto. Y bueno, sucede que a medida que nos vamos acercando a la actualidad, pues los autores de los libros se encuentran con que cada vez hay más autores. Entonces llegan, por ejemplo, a la generación del 27 y he traído el ejemplo de Gerardo Diego, que dice que su extensa obra poética se caracteriza por su variedad formal y temática. En ella conviven el vanguardismo ultraísta y creacionista, el neopopularismo, el gongorismo y los moldes clásicos. Bueno, todo eso está muy bien, pero el problema es que no se explica en ningún lugar del libro de texto qué es todo este galimatías. Si uno va a la Wikipedia puede encontrar alguna explicación, de tal manera que algunos aspectos de la obra de Gerardo Diego pues más o menos coinciden con aspectos de la obra de García Lorca. Pero vamos a acercarnos todavía más al presente.
y llegamos a José María Merino, del cual se dice textualmente: conjuga en sus relatos el gusto por narrar con la experimentación técnica. Bueno, ¿esto para qué sirve? ¿Alguien cree que un estudiante después de ver esto dirá: hombre, voy a correr a la biblioteca para leer un libro de José María Merino, porque es que alguien que conjugue en sus relatos el gusto por narrar con la experimentación técnica tiene que ser un autor absolutamente sorprendente? ¿Cómo se podría contrarrestar esto? Pues yo aquí citaría lo que se hace en las escuelas democráticas. Cito en concreto este libro de Michael Apple y James Bean, donde, entre otras cosas, se pretenden desplegar 5 hábitos mentales, que son los siguientes. Primero, examinar críticamente los datos. En segundo lugar, ver el mundo desde diferentes puntos de vista. Este es el ámbito de la perspectiva. Analizar las conexiones que cabe establecerse entre unos acontecimientos y otros, ser capaz de imaginar alternativas, qué ocurriría si las cosas fueran diferentes, ¿no? Y preguntarse por los motivos que explican que lo que se estudia o se analiza es importante. ¿El modo en que se enseña? Bueno, primero es difícil saber cómo se enseña en nuestras escuelas. Bueno, hay métodos cualitativos y métodos cuantitativos para saberlo. Métodos cualitativos consiste básicamente en meterse en las aulas. Luego ocurre, claro, que no todos los profesores están dispuestos a dejar que un investigador o investigadora se meta en sus aulas para ver cómo funcionan. Existen también métodos cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, lo que hace la OCDE, preguntar al profesorado, a los alumnos, sobre cómo perciben el funcionamiento de sus clases. Pero hubo un estudio que cito aquí, que se hizo solo en Canarias por parte de un grupo de investigadores de la OCDE, donde tuvieron carta blanca para entrar en diferentes centros, es decir, supongo que autorizados por la inspección, y esto es lo que decían en este informe, entre otras cosas, ¿no? Esto es un informe que se puede bajar de la red y leer sin ningún problema. Dice: muchos profesores consideran que su papel es el de transmitir los contenidos de la asignatura del plan de estudios. El equipo de la OCDE también ha podido saber que el estilo de enseñanza de muchos profesores de secundaria sigue siendo el de ponerse de pie frente al resto de la clase y transmitir el contenido de la materia a los alumnos sin pararse a comprobar si los alumnos entienden lo que se les está explicando o si saben cómo aplicarlo. De hecho, se pudo constatar que muchos profesores solo exigen a sus alumnos que memoricen los contenidos de una asignatura para poder aprobar los exámenes. Esto es lo que ocurre con el examen de la selectividad, claramente. Este estilo de enseñanza no conlleva la obtención de buenos resultados ni en el informe PISA ni en la educación en general. Claro, no es extraño a partir de ahí que Emile Durkheim, en un libro publicado hace ya casi un siglo, o más de un siglo, que es Educación y Sociedad, dijera que la relación educativa es similar a la hipnosis, ¿no? Está la desposesión de poder por parte del alumno, que es como si estuviera hipnotizado. ¿Y por qué enseñamos del modo en que enseñamos? Es decir, ¿por qué tenemos este tipo de enseñanza frontal, ¿no? El profesor frente a los alumnos en su tarima, leyendo el libro de texto o controlando el flujo de interacciones dentro de la clase. Bueno, digamos que cuando a comienzos del 19 se planteó un cierto debate entre si lo mejor era la enseñanza simultánea o la enseñanza mutua, ¿no? Ahí tenemos varios gráficos que explican de qué va cada cosa, ¿no? La enseñanza simultánea, que debe su éxito a Jean-Baptiste Lassalle, y es claramente una perspectiva clerical de la enseñanza. Aquí el profesor es el depositario del conocimiento y enseña a un grupo amplio de alumnos, mismo curso, misma edad, mismo espacio, y el alumno se limita a llevar su cabeza de un sitio a otro. En la enseñanza mutua, los alumnos más avezados enseñan a sus compañeros. Con esto no quiere decir que uno sea mejor que otro. La idea era simplemente controlar a los alumnos del modo más eficaz posible. En todo caso, es verdad que con la enseñanza mutua, ha inspirado o puede haber inspirado un movimiento o una manera de enseñar que son los llamados grupos interactivos, donde no solo los alumnos más avezados se encargan de
promover interacciones entre sus compañeros, como se ve en la foto de abajo, sino que también en esos grupos interactivos pueden participar padres y madres de alumnos, el personal de administración y servicios que tenga un ratito libre, o, por ejemplo, en algún instituto que he visitado, estudiantes de un máster de psicología. Es decir, que en el entorno siempre hay recursos, hay personas a las cuales se puede recurrir para hacer este tipo de actividades. Sí, lo que está claro es que las aulas no tienen que ser necesariamente como son actualmente. Pongo aquí ejemplos de secundaria. Ahí tenemos el colegio concertado Padre Piquer, un colegio de los jesuitas, donde ahí tenemos la foto en la parte inferior izquierda de una de las clases de la ESO. Lo que han hecho ha sido quitar muros de tal manera que han ampliado los espacios y en este aula puede haber fácilmente 50 alumnos, pero la ventaja es que hay muchas veces 2 profesores e incluso 3 profesores simultáneamente. Y ahí tenemos en la parte de la derecha diferentes distribuciones del aula. A veces se quitan los pasillos de tal manera que hay más espacios para la interacción, o como se ve en la parte inferior de la derecha, y tenemos unos espacios donde las paredes son de cristal, ¿no? Donde se fomenta la transparencia. Y pongo aquí otro ejemplo, el del Instituto Madrileño Las Musas. Esto está tomado de un programa televisivo, los 12 primeros minutos están dedicados a Alies Las Musas, donde se ve en la parte superior cómo distintos obreros tiran abajo las paredes y el resultado que se ve más abajo, ¿no? La transparencia como un elemento fundamental para la pedagogía que se practica en este centro. Una cuestión que es muy importante es cómo organizamos a los alumnos, en función de su rendimiento, sí o no. Es muy habitual en los institutos que los grupos A y B sean los grupos de los estudiantes más aventajados y que a partir de ahí grupo C, grupo D, grupo E sean los grupos donde están los alumnos de menor rendimiento. Y bueno, ¿por qué se hace esto? Pues a veces se hace con muy buena intención. Digamos que esto lo explicó ya hace unas cuantas décadas Jean Oakes en este libro que se ve ahí, Manteniendo los itinerarios, cómo las escuelas estructuran la desigualdad, y lo que se supone que ocurre es que los estudiantes más lentos desarrollan actitudes más positivas hacia sí mismos y hacia la escuela si no están en aulas con los alumnos brillantes, ¿no? Que un poco les harían sombra. Que la agrupación refleja los logros conseguidos, lo cual está fuera de toda duda, y los futuros, lo cual es mucho más que dudoso. Y que los profesores consideran más fácil trabajar con grupos homogéneos, ¿no? Y por eso quizás los profesores que tienen más antigüedad o más veteranía eligen dar clases en los grupos A y B en lugar de los grupos C, D y E. ¿Qué ocurre en realidad? Pues que los alumnos itinerarios menos académicos son contemplados por los demás estudiantes y por los profesores como tontos o como menos académicos. De tal manera que aquí funciona el efecto Pigmalión, ¿no? Es decir, cómo las proyecciones que uno hace sobre el rendimiento de los demás terminan por convertirse en rendimiento. Que además participan menos en actividades extracurriculares, se comportan peor y realizan con mayor frecuencia actos delictivos. Que se retrasa el aprendizaje de los alumnos menos académicos y por otra parte los grupos no son homogéneos. Sí, hay una cierta tendencia, esto que se llama el efecto halo, a considerar que si un alumno es bueno en matemáticas y lengua, es bueno en todo lo demás. Pero en realidad los grupos que se crean en estos itinerarios distan de ser grupos homogéneos. Bueno, ¿y qué cabe concluir de lo que he dicho? Bueno, primero, señalar que la sociología habitualmente, y subrayo habitualmente, pone en cuestión la ideología dominante, ¿no? Es lo que decía Pierre Bourdieu, del cual ahora se está celebrando las 3 décadas de la publicación de sus obras más importantes, ¿no? Como La Distinción. Decía que la sociología es una ciencia que molesta, porque es una ciencia que pone de manifiesto aquello que el poder no quiere que se dé a conocer. Decir que no toda la sociología es así. Hemos tenido hasta hace no mucho un ministro de Educación, José Ignacio Ver, precisamente sociólogo, y no creo yo que se caracterice precisamente por poner en cuestión la ideología dominante. Está claro que tenemos muchas desigualdades y que la escuela no las combate, es decir, que habría que preguntarse hasta qué punto la escuela es justa, no lo hemos visto en el tema de la repetición, la agrupación por itinerarios, que cada vez es más importante la apertura al entorno, es decir, el conectar lo que se hace dentro de la escuela con lo que ocurre fuera,
que teníamos que plantearnos el qué y el cómo se enseña, es decir, que no está claro por qué tenemos las asignaturas que tenemos, y una vez que tenemos asignaturas, por qué tienen ese contenido, y por qué tenemos tantas asignaturas, especialmente en la educación secundaria obligatoria, y el cómo se enseña. Es decir, no hay ninguna maldición que recaiga sobre cómo ha de ser la enseñanza, si ha de ser frontal o si puede ser una enseñanza de tipo más interactivo. Y cómo organizamos las aulas. Yo creo que es fundamental reflexionar sobre el modo en el que el espacio condiciona nuestro comportamiento, cómo cambian las interacciones y el comportamiento de la gente cuando modificamos la distribución de las mesas, de los asientos, de las pizarras o de lo que sea. Y el tema de los itinerarios que ya he citado, ¿no? Bueno, esto requeriría un cambio radical. Yo creo que, bueno, tenemos un gobierno de coalición y demás que pretende cambiar las cosas, pero me da la impresión de que no está dando con las claves para el cambio que necesita nuestro sistema educativo. Y antes de acabar, creo que es muy importante que diga que buena parte de lo que he señalado es de aplicación directamente en la universidad. Es decir, cómo enseñamos, cómo organizamos los grupos de estudiantes. Lo que ocurre es que no hay tanta preocupación por cómo se produce la enseñanza en la universidad. A mí ya me gustaría que hubiera un informe PISA en la universidad y pudiéramos reflexionar sobre temas similares a estos referidos a la secundaria con respecto a la universidad.